Nucleócidos y nucleótidos, semana 31. Cuando unimos una purina y pirimidina a una molécula de ribosa o desoxirribosa, vamos a obtener un nucleócido. Y cuando el nucleócido se une al ácido fosfórico, vamos a formar un nucleótido. Y cuando varios nucleótidos se unen, van a formar un ácido nucleico. ¿Quiénes son las bases pirimídicas? Las bases pirimídicas son derivados del compuesto principal, que es la pirimidina. La pirimidina es un compuesto anular heterocíclico de 6 miembros que contiene 2 átomos de nitrógeno en el anillo. Sus derivados son el uracilo, timina y citosina. Estos forman parte de los ácidos nucleicos. Entonces, esta es la estructura de la pirimidina, un anillo de 6 miembros en los cuales 2 son nitrógenos. Y en la posición 1 vamos a encontrar un nitrógeno, en la 2 un carbono, en la 3 otro nitrógeno, en la 4 otro carbono y en la 5 otro carbono y en la 6 otro carbono. Sus derivados entonces el uracilo, que es un anillo heterocíclico que mantiene los miembros de tener un nitrógeno en la posición 1 y en la 3, pero el uracilo va a tener en la posición 2 un carbonilo y en la posición 4 otro carbonilo. La timina va a tener en la posición 2 un carbonilo, en la 4 un carbonilo y en la 5 vamos a encontrar un grupo metilo. La citosina solo tiene un carbono carbonilo que está en la posición 2 y en la posición 4 va a tener un grupo amino. Entonces, esas son las diferencias entre uno y otro de los derivados de la pirimidina. Repito, el uracilo, 2 carbonos carbonilo, 2 y 4. La timina, 2 carbonos carbonilo, 2 y 4, pero en el 5 va a tener un grupo metil. Y la citosina tiene solo un carbono carbonilo en posición 2 y en la posición 4, el carbono que está en la posición 4 va a tener un grupo amino. Las bases púricas son derivados del compuesto fundamental, que es la purina, una amina heterocíclica que se compone de un anillo de pirimidina fusionado a un anillo de imidazol. Sus derivados, adenina y guanina, son los componentes púricos de los ácidos nucleicos. Entonces, esta estructura que tenemos aquí es la purina. Aquí está un anillo de 6 miembros y uno de 5. Entonces, las posiciones en las purinas van a ser de la siguiente manera. Esta será la posición 1, donde está un nitrógeno. Seguimos numerando la posición en contra del recorrido de las agujas del reloj y aquí vamos a tener el miembro 2, 3 es un nitrógeno también, 4, 5 y 6 son carbonos. Pasamos al anillo de 5 miembros donde el carbono número 7 va a ser un nitrógeno, el 8 es un carbono y el 9 es un nitrógeno. Los derivados entonces va a ser la adenina, que en posición 6, en el carbono que esté en posición 6, va a tener un grupo amino. Y la guanina va a tener en la posición 2 un grupo amino y en la posición 6 va a ser un carbono carbonilo. Entonces, la adenina no tiene oxígeno y la guanina sí tiene oxígeno porque tiene un grupo carbonilo en la posición número 6. Los azúcares que vamos a encontrar en los nucleócidos y nucleótidos será la ribosa o la 2-desoxirribosa. Una ya sea una unidad de ribosa o una unidad de desoxirribosa, que se enlazan con las bases aminas aromáticas, ya sean purinas o pirimidinas, o sea, con la base púrica o pirimídica, para formar el nucleócido. Entonces, recordemos cuál es la ribosa. Un monosacárido de 5 carbonos que
toma la forma de una furanosa, que sería esta. Y la 2-desoxirribosa en el carbono 2, recordemos que este era el 1, en el 2 no hay oxígeno. Y es también una forma de una furanosa porque son 5 miembros los que forman ese anillo. Nucleósidos. En los nucleósidos se forma un enlace entre el carbono posición 1 del azúcar y el nitrógeno posición 1 de la base pirimídica o el nitrógeno posición 9 de la base púrica. El enlace recibe el nombre de enlace beta-N-glucosídico. En el proceso de formación de este enlace se elimina una molécula de agua. Entonces veamos esta estructura que vemos aquí. Aquí tenemos al azúcar, que es la ribosa, el carbono 1 de la ribosa y el nitrógeno en posición 1 de la base pirimídica. Este es el enlace donde se une el azúcar con la base pirimídica. Y a este se le llama el enlace beta-N-11-glucosídico. Ahora, la otra estructura tenemos a la ribosa ya una base púrica. Y entonces el enlace se va a formar entre el carbono 1 de la ribosa, o sea, del azúcar, y el nitrógeno en posición 9 de la base púrica. Y este sería el enlace, y este es el enlace beta-N-1,9-glucosídico. Nomenclatura. ¿Cómo vamos a nombrar a los nucleósidos? Vamos a tener presente lo siguiente. Que va a tener cuando son bases pirimídicas, vamos a utilizar un sufijo. Tenemos que tener presente el azúcar que está formando el nucleósido y vamos a ver el nombre que recibe. Entonces, cuando es la citosina, el sufijo que vamos a utilizar va a ser idina y el azúcar va a ser la ribosa. El nombre sería citidina. Ahora, cuando es el uracilo, el sufijo seguirá siendo idina. Si es una ribosa lo que está presente, entonces el nombre será uridina. Veamos otro ejemplo. Cuando tenemos una base pirimídica como la citosina, el sufijo que vamos a usar es idina, pero el azúcar que está presente es la desoxirribosa, entonces el nombre será desoxicitidina. Cuando la base pirimídica es timina, vamos a usar el sufijo idina y el azúcar es la desoxirribosa, recibirá el nombre de desoxitimidina. ¿Cómo vamos a nombrar a los nucleósidos en los cuales la base nitrogenada es una purina, o sea, son las bases púricas? Será de la siguiente manera. La base púrica, que es la adenina, usaremos el sufijo osina. Cuando el azúcar es una ribosa, entonces el nombre del nucleósido será adenosina. Cuando la base nitrogenada o la base púrica es la guanina, el sufijo será osina. Si el azúcar es la ribosa, el nombre del nucleósido será guanosina. Cuando la base púrica es la adenina, usaremos el sufijo osina, pero el azúcar es la desoxirribosa o la 2-desoxirribosa, el nombre del nucleósido será desoxiadenosina. Y cuando la base púrica es la guanina, usamos el sufijo osina. Si el azúcar es la desoxirribosa, el nucleósido será desoxiguanosina. Los nucleósidos pirimídicos, entonces, sus estructuras serán la de la citidina, es esta estructura que vemos aquí, donde vemos a la ribosa y a la citosina.
Y el enlace presente va a ser un enlace beta N1 glucosídico. La uridina, tenemos a la ribosa, tenemos al uracilo y el enlace presente será un enlace beta N1 glucosídico. La desoxicitidina, vamos a tener a la desoxirribosa, vamos a tener a la base nitrogenada pirimídica que es la citosina y el enlace presente será un enlace beta N glicosídico 1, 1. La desoxitimidina, tenemos a la desoxirribosa, la base nitrogenada es la timina y el enlace que une al azúcar con la base nitrogenada será un enlace beta N11 glicosídico. Los nucleósidos púricos serán la adenosina, que contiene a la ribosa, y a la adenina. Y el enlace que une al azúcar con la base púrica, que en este caso es la adenina, será 1 del azúcar y 9 de la base nitrogenada. Entonces será un enlace beta N19 glicosídico. La desoxiadenosina contiene la desoxirribosa y a la adenina. Y el enlace que une al azúcar con la base nitrogenada será un enlace beta 1,9 glucosídico. La guanosina, que contiene a la ribosa y a la guanina, el enlace que une al azúcar con la base nitrogenada es un enlace beta N19 glicosídico. La desoxiguanosina va a tener a la 2-desoxirribosa y a la guanina unidas por un enlace beta N19 glicosídico. Los nucleótidos constituyen las subunidades fundamentales de los ácidos nucleicos, al igual que los aminoácidos lo son de las proteínas. Los nucleótidos son nucleósidos en los que un grupo fosfato se enlaza al grupo OH en el carbono 5' de la ribosa o la desoxirribosa. El producto es un fosfoéster. Los nucleótidos también se encuentran en forma libre en todas las células. Entonces, esta estructura que tenemos a la derecha es un nucleótido porque tiene a un azúcar, tiene una base nitrogenada y además contiene un fosfato en el carbono 5 del azúcar. En esta estructura entonces vamos a encontrar dos enlaces. Uno va a ser el enlace entre el azúcar y la base nitrogenada, que va a ser 1,9 beta N19 glicosídico y un enlace fosfoéster entre el carbono 5 y un oxígeno del fosfato. Los nucleótidos van a ser entonces esta estructura corresponde a la adenosina 5' monofosfato y su abreviatura es AMP, donde tenemos a la adenosina y el fosfato unido en el carbono 5'. Entonces, los enlaces presentes en esta estructura va a ser un beta N glucosídico 1,9, que es este de aquí, y un 5-fosfoéster, que es este de aquí, que está aquí, que une al fosfato con el azúcar. La siguiente estructura corresponderá a la guanosina 5' monofosfato o GMP, que contiene a la guanosina y va a estar unida la base nitrogenada
con el azúcar, que en este caso es la ribosa, va a estar unida por un enlace glucosídico beta N19 glucosídico y un enlace que está en esta posición. Este enlace es un enlace 5-fosfoéster, 5'-fosfoéster. Son los dos enlaces que vamos a encontrar en este nucleótido. Esta estructura corresponde a la citidina 5'-monofosfato o CMP. Tenemos presentes un enlace beta-N glucosídico que va a ser 1, 1 y un enlace 5-fosfoéster que va a ser el que une el fosfato con el azúcar. Esta estructura de abajo corresponde a la uridina 5'-monofosfato o UMP y va a tener presente un enlace beta-N glicosídico 1,1 o beta-N11 glucosídico, que es este de aquí, y un enlace 5'-fosfoéster que une al azúcar con el fosfato. Otro de los nucleótidos va a ser la desoxiadenosina 5'-monofosfato o DAMP, que contiene a la 2-desoxirribosa, contiene a la adenosina y contiene un fosfato. Entonces el enlace que vamos a encontrar aquí es un enlace beta-N glucosídico 1,9 y un enlace 5'-fosfoéster que corresponde a este que estoy señalando aquí. La siguiente estructura corresponde a la desoxiguanosina 5'-monofosfato o DGMP. Los enlaces presentes será el beta-N glucosídico 1,9 y el 5'-fosfoéster que encontramos en esta posición. Otro nucleótido será esta estructura que corresponde a la desoxicitidina 5'-monofosfato o DCMP y los enlaces presentes serán un enlace beta-N glucosídico 1,1, este de aquí, y el 5'-fosfoéster, que es este de aquí. La estructura de abajo corresponde a la desoxitimidina 5'-monofosfato o DTMP y los enlaces presentes van a ser el beta-N glucosídico 1,1 y el 5'-fosfoéster. Nucleótidos de importancia biológica. Estos nucleótidos los vamos a encontrar libres en la célula y uno de ellos van a ser los nucleótidos que son intermediarios de energía y ahí vamos a encontrar al ATP o trifosfato de adenosina. Su función se usa en el proceso de biosíntesis en la liberación de energía y su estructura es esta que encontramos aquí. Esta es la estructura del ATP, donde vamos a tener adenosina, vamos a tener la ribosa y el enlace que une al azúcar con un fosfato, que va a ser el 5'-fosfoéster y además dos fosfatos unidos en cadena aquí. Entonces, por eso reconocemos al trifosfato de adenosina, que este es el trifosfato que vamos a encontrar. Tenemos a los nucleótidos que son mensajeros químicos, como el CAMP o el 3'5 cíclico, que su función es comunicación de señales mediadas por hormonas y nervios, y su estructura es esta que vemos aquí. ¿Y cómo lo reconocemos a este nucleótido? Porque forma un anillo entre el carbono 5 del azúcar, que tenemos un enlace fosfoéster con el fosfato, y otro de los oxígenos del fosfato va a formar un enlace con el carbono 3 del azúcar. Entonces, por eso se le llama 3'-5' cíclico. También tenemos a los transportadores de electrones y aquí vamos a encontrar el NAD en sus variantes, que es el NAD+ y el NADH y alfa. Estos son cofactores en las reacciones catalizadas por enzimas. Y entonces aquí tenemos la estructura del NAD que al agregársele un hidrógeno se convierte en el NADH y es esta estructura que vemos aquí.
Vean, aquí está cargado positivamente este nitrógeno y aquí ya no está cargado. Y el FAD, que es su estructura, es esta estructura que vemos aquí. Aquí está el nucleótido, aquí están dos fosfatos y este es el resto de la estructura. Ahora vamos a platicar de los ácidos nucleicos, que es la semana 32. Los polinucleótidos son cadenas lineales de nucleótidos. Cuando los nucleótidos se condensan para formar ácidos nucleicos, se forman enlaces 5'-fosfato de una molécula y 3'-hidroxilo de la molécula adyacente, conociéndose esto como enlace 5'-3'-fosfodiéster. Puede considerarse que el grupo fosfato es el puente de conexión entre los nucleósidos adyacentes. Esto da lugar a una molécula con un esqueleto alternante azúcar-fosfato. Entonces, esto sería un segmento de un nucleótido, de un polinucleótido. Entonces, vamos a ver qué es el fosfato, el que une a un nucleótido con el otro nucleótido. Entonces, el enlace que forma el polinucleótido va a ser el 5, estamos aquí, el 5' 3' fosfodiéster, porque hay un éster aquí y un éster aquí. Ahora vamos a platicar acerca del ácido ribonucleico o ARN. El ácido ribonucleico ARN o RNA es un ácido nucleico formado por una cadena de ribonucleótidos. Está presente tanto en las células procariotas como en las eucariotas y es el único material genético de ciertos virus. La unidad de pentosa del ARN es una ribosa en vez de una 2-desoxirribosa. Las bases pirimídicas del ARN son uracilo y citosina en vez de timina y citosina. Este sería un segmento de ARN, donde podemos ver que los enlaces continúan siendo 5'-3' fosfodiéster. Vean, aquí es el 5', 3' fosfodiéster, dos enlaces éster. Y aquí están las bases nitrogenadas. Es un solo filamento y encontramos esto, uracilo. El uracilo va a estar presente en el ARN, pero no va a estar presente en el ADN. Aquí tenemos a una guanosina, una citosina y una adenosina. Y el enlace es el 5', 3' fosfodiéster, que iría en este sentido. Vamos a encontrar tres tipos de ARN y uno de ellos es el AN ribosómico, que lo abreviamos así, ARN, R minúscula. Su función en la célula es el principal componente de los ribosomas y toma parte en la síntesis de proteína. Del porcentaje de ARN total, el 80% va a ser ARN ribosómico. Y esta sería la representación del ARN ribosómico. El ARN mensajero o ARN M minúscula, su función en la célula es la de transportar información para la síntesis de proteína desde el ADN en el núcleo hasta los ribosomas. El porcentaje de ARN total va a ser del 5% y esta sería la representación del ARN mensajero. El tercer tipo es el ARN de transferencia o ARNT. Su función en la célula es llevar los aminoácidos a los ribosomas para la síntesis de proteína. El porcentaje total del ARN que sea el de transferencia es el 15%. Y esta es la representación del ARN de transferencia.
Ácido desoxirribonucleico o ADN. El ácido desoxirribonucleico contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos. Es responsable de la transmisión hereditaria. Su principal función es el almacenamiento a largo plazo de información para construir otros componentes como las proteínas y el ARN. Los segmentos de ADN que llevan información genética son llamados genes. Otra secuencia de ADN tiene propósitos estructurales o tomar parte en la regulación del uso de esta información genética. Estructura del ADN. La estructura primaria es la secuencia de bases que transportan la información genética de una célula a la siguiente. El azúcar de un extremo tiene un 5'-fosfato terminal sin reaccionar o libre, y el azúcar del otro extremo tiene un grupo 3'-hidroxilo sin reaccionar o libre. Entonces aquí tenemos el extremo que tiene el 5'-fosfato libre, y este es el extremo que tiene al grupo hidroxilo, o sea, el 3'-hidroxilo libre sin reaccionar. Entonces va a ser 5', 3'. Estructura secundaria del ADN. James Watson y Francis Crick propusieron que el ADN era una doble hélice que consistía en dos hebras de polinucleótido enrolladas una en torno a la otra como una escalera de caracol. Una hebra va en la dirección 5' a 3' y la otra hebra va en la dirección 3' a 5', o sea, antiparalela. Cada una de las bases a lo largo de una hebra de polinucleótido forma enlaces por puente de hidrógeno solo con una base específica en la hebra opuesta del ADN. La adenina forma enlaces por puente de hidrógeno solamente con la timina y la guanina se enlaza solamente con la citosina. Entonces vamos a ver que vamos a encontrar a la adenina siempre unida a la timina y a la guanina siempre unida con la citosina. Entonces aquí podemos ver la estructura secundaria que propusieron Watson-Crick o el modelo que conocemos como de Watson-Crick. Entonces tenemos dos hebras antiparalelas que van en forma, ordenadas en forma de caracol. Entonces, esta sería la doble hebra. ¿Y qué mantiene unidas a las hebras? Puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas. Entonces, aquí podemos ver los puentes de hidrógeno que mantienen unidas los dos filamentos o las dos hebras de nucleótidos. Vamos a ver que la adenina y timina se unen por medio de dos enlaces por puente de hidrógeno. Entonces, aquí podemos ver que la adenina y la timina va a formar dos puentes de hidrógeno para mantenerse unidas. Aquí está una y aquí está la otra. La citosina y la guanina se unen por medio de tres enlaces de puente de hidrógeno. Podemos observarlo aquí abajo a la derecha, donde tenemos el primer enlace, el segundo enlace y el tercer enlace. Los pares AT y C y GC se llaman pares de bases complementarias. Entonces vamos a tener a la adenina, timina, guanina, citosina. El número de moléculas de purina es igual al número de moléculas de pirimidina en el ADN. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio y para el segmento que encontramos aquí, tenemos que decir cuál es su segmento complementario. Entonces, si inicia con 3' este segmento, aquí tiene que estar su complemento, es el 5'. Si aquí tengo una timina, aquí voy a tener una adenina. Si aquí tengo una guanina, aquí tendré una citosina. Si aquí tengo una timina, aquí tendré una adenina. Si aquí tengo una timina, aquí tendré una adenina. Si aquí encuentro una citosina, su complemento será la guanina. Si tengo una guanina, su complemento será la citosina. Si tengo una timina, su complemento es la adenina. Si tengo una adenina, su complemento es la timina. Y llego al extremo 5', aquí debe aparecer un 3'.
En las estructuras secundarias del ADN vamos a encontrar tres tipos. Una va a ser el tipo A, el tipo B y el tipo C. El tipo A es el que se ha observado en el laboratorio. El B es el modelo de Watson-Crick que ellos propusieron y el C es un tipo que es momentáneo. Entonces vamos a ver las características de cada uno y vamos a ver que el tipo A, que es el de laboratorio, es esta estructura que tenemos aquí y el giro de la hélice es dextrógiro. El plano entre bases es inclinado y nucleótidos por vuelta vamos a encontrar 11. Las características de este tipo de ADN es que la estructura es más ancha y corta de las tres que estamos comparando. Los surcos tienen aproximadamente el mismo ancho. No existen condiciones celulares normales. Se obtiene de manera artificial deshidratando el B. El B, que es el modelo de Watson-Crick, el giro de la hélice es dextrógiro. El plano entre bases es perpendicular. Los nucleótidos por vuelta son 10 y esta es la forma principal en las células. Así es como se encuentra en las células. Cuando este se extrae y se deshidrata, se obtiene el tipo A. El tipo C es un tipo momentáneo. El giro de la hélice es levógiro. El plano entre bases es en zigzag. Nucleótidos por vuelta vamos a encontrar 12. Este presenta una doble hélice más estrecha y alargada que la B, que es lo normal. El surco mayor desaparece por completo y el surco menor se hace aún más estrecho y profundo, pero este en cierto momento va a adquirir esta estructura secundaria del tipo C. Estructura terciaria. El ADN en el núcleo de la célula está organizado en un complejo llamado cromatina. Es una estructura formada por ADN y proteínas histónicas y no histónicas. La molécula de ADN tiene largos y numerosos filamentos que se enrollan a sucesivas moléculas de histona. El ADN se compacta dando casi 2 vueltas sobre los 4 pares de histonas, formando el octámero de histonas al agruparse en pares llamados cromatosoma. Entonces, aquí tenemos a las proteínas histónicas. Y aquí está la media vuelta del ADN, si lo vemos de arriba hacia abajo. Si lo vemos de lado, vemos esto que está aquí. Los pares de histonas y las casi 2 vueltas que va a dar el ADN para enrollar a las histonas y agruparlas en lo que es el cromatosoma. Entonces, esto sería el cromatosoma. Cada cromatosoma seguido de la histona H1 y del ADN espaciador forma las unidades fundamentales de la cromatina de las células eucariotas, llamados nucleosomas, que adoptan la forma de un collar de perlas. Entonces, esto sería el nucleosoma, donde tengo al cromatosoma y a la histona H1 y el ADN espaciador, que sería esto rojo que vemos aquí. Entonces va formando o toma la forma de un collar de perlas. La estructura cuaternaria. Los nucleosomas también se van a compactar enrollándose de manera helicoidal y forman estructuras llamadas solenoides. Entonces tenemos aquí el cromatosoma, el nucleosoma, estos se van a agrupar hasta que van a formar el solenoide. Las proteínas no histónicas actúan como un andamiaje sobre los solenoides, ensamblándose en forma de espiral. Estas proteínas brindan un armazón a la fibra de cromatina y colaboran en su plegamiento. Entonces aquí vamos viendo que ya están los nucleosomas y se van a ir compactando y van a formar el grupo de solenoides, van a formar lo que llamamos un gen. Vamos a resolver el siguiente ejercicio en donde nos dan un segmento de ADN y nos preguntan que el total de bases encontradas en el segmento. Entonces tengo que contar cuántas bases nitrogenadas hay en este segmento. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 bases nitrogenadas. Puentes de hidrógeno en el segmento. Entonces aquí tengo 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puentes de hidrógeno. Las bases complementarias que se encuentran de la parte superior a la inferior son, entonces, aquí tengo el extremo 5' y aquí tengo el extremo 3'. Este de la derecha es el segmento complementario. Entonces me piden que diga quiénes son de la parte superior a la inferior. Entonces aquí tengo a la timina, aquí tengo a la guanina, a la adenina y a la citosina. Entonces tendré esto. Total de enlaces beta-N-glucosídico. Recordemos que el beta-N-glucosídico 1,9 será aquel entre una base púrica y un azúcar. Entonces, las bases púricas, aquí tengo 1. Entonces, aquí hay un enlace beta 1,9. Aquí tengo otro, serán 2. Aquí tengo otro, 3. Y aquí tengo otro, 4. Total de enlaces beta-N-glucosídicos 1,1. El enlace beta-N-glucosídico 1,1 se da entre un azúcar y una base pirimídica. Entonces, aquí tengo 1, 2, 3 y 4. Epigenética. La epigenética, del griego epi, en, o sobre, y genética. Es el estudio de los mecanismos que regula la expresión de los genes sin una modificación en la secuencia de ADN. Establece la relación entre las influencias genéticas y ambientales que determinan un fenotipo. Esta regulación es mediada por modificaciones selectivas irreversibles del ADN. Alteraciones epigenéticas del genoma. Una de ellas es la metilación de la citosina. La metilación consiste en la transferencia de grupos metilos a las citosinas del ADN. Un alto grado de metilación se asocia con el silenciamiento de genes. Entonces, lo que ocurre durante la metilación de la citosina será lo siguiente. Tengo la citosina y la metilación ocurrirá en el carbono 5 de la citosina. Entonces, este es el miembro 1 de la citosina, 2, 3, 4 y 5. En este carbón va a aparecer ahora un grupo metil. Y esto se lleva a cabo cuando hay una enzima como la DMT, que es la ADN metiltransferasa, va a catalizar la reacción donde la SAM, que es la S-adenosilmetionina, que es el dador de los grupos metilo, va a proporcionar el grupo metilo y esta se va a convertir en la SAH, que es la S-adenosil-homocisteína, y aparecerá un grupo metilo en esta posición. En eso consiste la metilación de la citosina. Entonces, ahora la mutación inducida por daño del ADN causada por la luz ultravioleta, y esa es la dimerización de la timina. El dímero de timina es el enlace covalente entre dos timinas adyacentes dentro de una molécula de ADN, catalizado por la radiación ultravioleta. Es uno de los casos de daño más general en el ADN. La formación de este enlace distorsiona las estructuras de la doble hebra, comprometiendo la copia o la transcripción, por lo que debe ser reparado antes que el proceso concluya. Entonces, tenemos dos timinas adyacentes en una de las hebras del ADN o de las fibras del ADN, y por acción de la luz ultravioleta, estas van a formar un dímero, van a formar enlaces entre ellas. Entonces, eso hace que el segmento de ADN quede dañado. Entonces, aquí lo vemos donde la luz ultravioleta hace que se formen enlaces covalentes y esto es dañado. Entonces, el organismo puede reparar este segmento del ADN. Cuando no se logra reparar es que se produce el cáncer de piel, por ejemplo. En esta tabla podemos observar un resumen de lo que hemos hablado de los ácidos nucleicos.
Aquí tenemos al ADN y al ARN. En esta columna dice el número de cadenas. 2 para el ADN, 1 para el ARN. El azúcar presente en el ADN, la 2-desoxirribosa, y en el ARN, la ribosa. Las bases púricas presentes en el ADN es adenina guanina, en el ARN es adenina guanina. Las bases pirimídicas en el ADN será citosina timina y en el ARN será citosina uracilo. Fosfato presente en los dos ácidos nucleicos. Localización en las células eucariotas, el ADN, la mayoría está en el núcleo y pequeñas cantidades en las mitocondrias y los plastidios en las células vegetales, y el ARN en el núcleo durante su síntesis y luego va al citoplasma. Hemos llegado al final del contenido de la semana 31 y 32 y al final de nuestro curso.